Más de 4.000 personas pasaron por las salas de Ramón Gaya durante la Noche de los Museos, una jornada que comenzó con talleres infantiles y visitas guiadas a la casa estudio del pintor murciano. Esta noche vamos a hablar con el director precisamente del museo, con Rafael Fuster, para hablar de todas las nuevas incorporaciones que se han hecho en estos últimos meses e incluso años. Pero para eso le damos primero la bienvenida. Rafa, bienvenido de nuevo a las noticias de la noche. Creo que fuiste, si no el primero, el segundo entrevistado con este nuevo formato. Un placer estar de nuevo aquí, Laura. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Yo lo primero que me gustaría fijarme son en esas más de 4.000 personas la Noche de los Museos, cuando además ya teníamos una temperatura fantástica, que había mucha gente que se podía ir a la playa, de viaje, etcétera. Pero estabais llenos. Sí, es una noche, la verdad que muy agradable en la ciudad de Murcia. Todos los museos muestran una serie de programaciones muy interesantes y el Museo Ramón Gaya no podía ser menos. Hicimos una serie de conciertos, visitas guiadas a las diferentes exposiciones que tenemos en el museo, talleres para niños y también una escultura de Joaquín Ganga que ha hecho interpretando una obra de Ramón Gaya. A mí me gustaría pararme precisamente en esa escultura, porque además es otro plus que se le da al museo, es la posibilidad de que personas que tengan discapacidad visual puedan ver algunas obras de Gaya. Bueno, en concreto una, que es ese bodegón que ha recreado, pues la gente lo conoce por hacer los tatuajes, pero bueno, ese artista, Joaquín Ganga, y que ahora tenéis allí. La idea era, como hemos hecho otros años, la gente joven, quizá menos cercana al museo aparentemente, que reinterprete una obra del pintor para acercar a un público diferente. En este caso fue Joaquín Ganga, una pintura de 1927 de Ramón Gaya, que más tarde, una vez se exponga en el museo, se subastará en la sala de catas de Estrella de Levante y todo el dinero recaudado irá para una asociación benéfica. También pensó el propio artista, Joaquín Ganga, que pudieran tocarlo la gente con discapacidad visual, y hemos hablado con la ONCE para hacer ese acercamiento y esa visita guiada, para hacer algo táctil también y más cercano. Oye, qué bonito. De todas formas, vosotros no paráis en el museo. Lo hablábamos justo antes de entrar a la entrevista. Ha cambiado incluso estéticamente, desde su fachada, el acceso, esa accesibilidad que ahora ya es posible. Antes teníamos ahí, recordamos ese aparcamiento, creo que era de motos, no sé si también había bicis, pero ahora ya es todo con mucho más diáfano, incluso por dentro, con esa palabra que a mí me gusta, se ha remozado el edificio. Y la verdad es que parece... manteniendo la esencia, un museo completamente diferente, Rafa. ¿Cómo se hace todo esto? Aparte de con mucho trabajo y, entiendo, mucho calentamiento de cabeza. Sí, es verdad que lo que yo pretendo desde que llegué es que sea lo más acogedor posible. Lo que señalabas antes, quizá había muchísimas motos en la puerta, ya no están. No había señalética para significar el museo en una de las plazas quizá más importantes de la ciudad de Murcia. En el interior había una serie de cambios necesarios también, pero como cualquier casa, como cualquier museo, necesita de estar revisitándose continuamente. Yo creo que a día de hoy es un museo acogedor y un museo que invita al espectador a quedarse, que yo lo que pretendo es eso, que lo reciba como una casa, como un hogar. Es que además se lo parece, porque entras y bueno, esa sensación ahora incluso yo tengo la sensación de que parece más amplio. O sea, no sé si es por los tonos que habéis empleado, no lo sé. Incluso parece, pues eso, mucho más grande. Y este museo, además, vamos a meternos ya un poco en materia, podemos hablar de ese museo circulante del siglo XIX. 21. 21, perdona, exacto. El museo sale más allá de vuestros muros y se va, pues, a otros lugares. Hay una parte muy importante del museo dedicada a las misiones pedagógicas. Ramón Gaya fue director, por así decirlo, de un museo que circulaba, que viajaba por toda España con copias del Museo del Prado. Esa idea se interrumpió con la Guerra Civil, pero era preciosa, era algo luminoso, donde se llevaban no solo pintura, sino libros, discos, cine, a esos pueblos recónditos de una España rural y casi analfabeta. Esa idea magnífica y preciosa yo la he querido retomar y se ha retomado por todo el equipo del museo, y hemos estado en la Biblioteca Regional de Murcia, en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, exponiendo a Ramón Gaya junto a Velázquez, es decir, la importancia también era notable. Hemos estado en Mazarrón, en el Museo Barón de Benifayó, y trabajamos
estamos ahora con un par de exposiciones, las señalaremos más adelante, así que volveré, Tampoco, prometo volver exacto. aquí al plató, donde ya vamos fuera de la región de Murcia, a otros lugares también, con exposiciones muy específicas. En cada sitio se hace algo muy concreto, pero sobre todo un museo también circulante, un museo que salga más allá de los muros del propio Museo Ramón Gaya. Lo decíamos al inicio, una de las cosas que también se podía hacer, bueno, se puede hacer todos los días que está abierto el museo, pero es visitar esa recreación de la Casa Estudio de Ramón Gaya, que de hecho es que entras y parece que, pues eso, te pierdes ahí en sus pinceles. Yo entiendo que aquí también ha jugado un papel importante su viuda, Isabel Verdejo, que pues hace poco también pues se ha convertido en una aliada del museo, con sus obras, etcétera. Cuéntanos un poco cómo habéis ido configurando todo eso y luego hablamos, si quieres, un poquito más de Isabel o al revés. Bueno, Isabel es importantísima en el Museo Ramón Gaya del Ayuntamiento de Murcia, no para de donar, pero ya no solo los cuadros que cada año van incrementando la colección, sino que ahora ha donado todo eso que hemos visto en imágenes, que son muchos de los enseres del propio Ramón Gaya, esos objetos personales que pasan a sus pinturas, es decir, no es que sean objetos simplemente decorativos, los muebles de las casas que tuvo, vivió en en Madrid, Valencia y Roma, esos muebles están ahora en el Museo Ramón Gaya y jamás hizo diferencia entre la casa y el estudio, por tanto hemos querido recrear y con ese espíritu, porque no hay nada falso, es decir, todo pertenece a Ramón Gaya y a Isabel Verdejo. Hay una sala, la antesala, que te invita a entrar a esta casa estudio de Ramón Gaya, dedicada a retratos de Cuca, y como llaman cariñosamente Isabel Verdejo, y Ramón Gaya, porque creo que es importantísimo, la segunda mujer, la primera murió en un bombardeo en Figueres, pero la segunda mujer ha sido decisiva en la vida de Ramón Gaya y sigue siendo decisiva en el Museo Ramón Gaya de Murcia. Qué bonito. A mí es verdad que como el tema de la pintura y todo esto me gusta mucho, yo cuando lo vi físicamente digo, ¿serán los óleos que le sobraron o que le sobraban, que estaban ahí guardados? Porque es que es fantástico. Sí, todo es de Ramón Gaya, incluso la paleta, una paleta ya seca, que deja un rastro, es decir, una paleta, por una paleta se sabe qué tipo de pintor estamos hablando, sin ver un solo cuadro, cómo trabaja con el color. Todo eso es suyo, incluso las copas. Y hay una cosa curiosa, porque tenemos una mesa, que es la mesa de Ramón Gaya, que pasa también, como digo, a su pintura, una mesa donde se ha convertido en una especie, bueno, un altar improvisado, donde los amigos de Ramón Gaya o gente incluso desconocida lleva flores, porque a Ramón Gaya le gustaban mucho las flores de la huerta, mucho mejor que de invernadero, algo más imperfectas, pero para él más bonitas, que luego pasaban a sus cuadros. Pues la gente lleva ese tipo de flores y yo creo que también es un precioso homenaje a este pintor universal. Qué anécdota más bonita, Rafa. No la conocía. Tú también has hecho otra labor y es esa red de museos unipersonales. Cuéntanos en qué consiste esa red de museos unipersonales. Bueno, el Museo Ramón Gaya es un museo consagrado a un solo autor. Es cierto que hay una sala, porque así lo quiso Ramón Gaya, dedicada a esos pintores con los que convivió, pero en el panorama nacional hay muchos museos de esta naturaleza, museos dedicados o consagrados a un pintor, a un escultor, diferente de escritores. Yo en este caso lo que sí estoy haciendo es tejer esa red entre muy diferentes lugares o destinos de España, donde o han venido al Museo Ramón Gaya a hablar de la singularidad de sus espacios, como el Museo Picasso en Málaga, como Ana Doldán, la directora del Museo Esteban Vicente en Castilla-La Mancha, también en Murcia tenemos a María Teresa Marín con el Museo Salcillo, en breve tenemos a la directora del Museo Cristino de Vera, hace poco estuve con el Museo Baltasar Lobo. Como ves, a lo largo de todo el territorio nacional hay una serie de museos consagrados a un solo autor y mi idea es tejernos, echarnos una mano, aunarnos y aparecer en el mapa. Quizá es un reclamo turístico también, es muy interesante, por algo fundamental. En Murcia, la ciudad de Murcia, Ramón Gaya, al igual que Salcillo, que tiene su propio museo, es un embajador. Y son embajadores como lo es Dalí de Figueres, como lo es Picasso de Barcelona o de Málaga, como lo es Juan Guerrero de Granada. Es decir, embajadores de la ciudad y creo que es importante tener esa referencia. La verdad es que es una iniciativa muy chula porque a veces desconocemos precisamente eso, conocemos lo que tenemos más cerca o a veces cuando viajamos, pero no somos conscientes de todo eso, de toda esa red al final que se puede ir creando. No sé si habéis tenido en los últimos meses algunas donaciones más de otros amigos, pintores. ¿Cómo estáis haciendo crecer el museo? Porque además tenéis
exposición permanente, pero luego convive con otra, no paráis, con otras que son del momento. Tienes un tiempo para verla y chimpum. ¿Cómo lo hacéis? La singularidad del edificio te lo permite, porque son dos casas unidas, pero hay 3 salas, las que dan a la Plaza Santa Catalina, que no se comunican con el resto del edificio dedicado a la colección permanente. Así que en esas 3 salas nos permite pues, variar, cambiar, hacer exposiciones temporales, revisitar los fondos, porque tenemos más de 500 obras en los fondos, y así dar una oferta dinámica y viva para que el público, cada vez que vaya al museo, cada semana tiene algo nuevo, o un cuadro invitado, o una obra destacada, el cuadro del mes, inauguraciones de exposiciones, como no, o conciertos o presentaciones de libros. Es decir, tiene que ser un lugar vivo. Un museo sin público no es nada, es decir, es imprescindible tener un espacio lleno de gente y vivo. Yo la verdad es que la mayoría de veces que paso por allí, por la Plaza Santa Catalina, siempre veo gente dentro. No sé cómo lo hacéis, pero siempre hay alguien. A veces hay más, otras veces hay menos. ¿Os esperabais que la noche de los museos, que a mí me sorprendió, hubiera de verdad ese ambientazo? Sí que es verdad que pues había también grafitis en la calle, lo montasteis muy bien, tengo que decirlo, conciertos de, o sea, DJs, es una manera que a lo mejor a la gente le choca el decir, pues el Museo de Ramón Gaya, de repente, pues ese espectáculo, tenemos que decir, de día, de actividades para todas las edades. ¿Os esperabais esa respuesta del público? En cierta medida sí está previsto, es decir, la Noche de los Museos es una noche donde la gente sí va de manera masiva por las actividades que se hacen, porque es un horario muy diferente y sí lo esperábamos. Es cierto que no es esa noche, sino toda la semana se hacen actividades en torno a la Semana de los Museos. No hay que perder de vista que es una fiesta, que es un día de alegría, pero hay que significar lo que es una colección museográfica, la importancia que tiene un museo de conservar, preservar y difundir un legado. Es el pretexto, el sábado se suele hacer el sábado siempre para hacer una fiesta, pero sin perder de vista esa idea de la colección, de que un ayuntamiento se encarga de conservar y difundir, y es importante que los museos estén en las ciudades, también son embajadores, no solo en este caso el autor, sino de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos. Rafa, no sé si se me escapa alguna cosa más, porque yo me quedaría contigo toda la noche, pero como sabes tenemos un tiempo limitado. Y como eres un libro abierto, ¿qué tenemos próximamente? ¿Qué sorpresa nos ha...? Ya has hablado de exposiciones de las que no puedes hablar, pero ¿hay algo de lo que podamos hablar próximo, que no tengamos que perdernos? Sí, tenemos presentaciones. Vendrá Alejandro Vergara, alguien importantísimo dentro del Museo del Prado, a presentar y hablar sobre un libro de esta magnífica institución. Ah, sí, bueno, se me olvidaba, es verdad, Ramón Gaya ha entrado en el Museo del Prado, está en la colección permanente. Hace muy poquito también, gracias a Isabel Verdejo, que hizo una donación de 41 cuadros, pero uno de ellos ya se puede ver siempre de manera permanente en el Museo del Prado. Eso es un hito porque el Prado, como se sabe, acaba en 1881 y pasa al Reina Sofía, pero es un pintor que tiene tanta importancia, o ha vivido y ha tratado tanto el Museo del Prado en su pintura y en sus escritos, recordar que es un magnífico escritor, que estaba justificado que Ramón Gaya entrase en el Prado. Esa es otra de las grandísimas noticias que venimos dando. Bueno, tenemos esas presentaciones, la presentación también muy importante del archivo Juan Guerrero, que ya se ha digitalizado, ya por fin tenemos todas esas imágenes y ya podemos dar luz, que además ha sido bastante interesante porque nos han llamado de toda España por ese archivo, así que en breve se va a presentar y seguiremos con exposiciones, con inauguraciones y con actividades algo más estivales por el tiempo. Por el tiempo. Pues vamos a estar muy pendientes. Tengo mucha ganas de ver esa digitalización, Rafa. Un placer. Ya sabéis que las 7 es vuestra casa, que nosotros estamos encantados de que siempre nos deis estas noticias tan agradables, que ya tenemos otras feas. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.